seguridad jurídica y normativa familiar. Ustedes ya tienen en sus manos el manual del participante que ella ha preparado para que puedan seguir con las notas o hacer todos sus apuntes, ¿ya? Así que quiero dejarles en esta noche con la licenciada Nicole Torrico, que tiene a su cargo este tema. Bienvenida, Nicole. Muchísimas gracias, querida Lisette. Bueno, para mí es un honor, ¿no?, estar aquí hoy compartiendo con ustedes un poco acerca de la normativa familiar y la importancia, ¿no?, de la seguridad jurídica y el conocimiento jurídico en torno a la protección de la familia. Bueno, me presento, mi nombre es Nicole Torrico, soy abogada y politóloga especialista en Derecho Tributario. También estoy cursando actualmente una maestría en Derecho Constitucional, abogada también de la Fundación Centro de Acción. También tengo certificación en Derecho Familiar, Ley 360 y la 458. También tengo experiencia laboral en el área de género de la Gobernación Departamental de Santa Cruz, entre otras em, experiencias y cursos realizados en el exterior. Bueno, para empezar, me gustó mucho este versículo como inicio. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo es muy importante porque marca el inicio del rol de la paternidad. Y cuán importante es que como padres, como familia, podamos entender y comprender la profundidad y la importancia que tiene la normativa en nuestra nación con respecto a la protección y a la seguridad jurídica que el Estado le va a brindar y además las limitaciones que les va a poner en torno a los roles que van a compartir tanto el Estado como la familia. El objetivo principal es que se puedan informar sobre los derechos, deberes y garantías que se encuentran establecidos ya en la normativa nacional de Bolivia, como también la normativa internacional que se encuentra de alguna forma relacionada con la protección a la familia, como el núcleo de la sociedad, ¿no?, a fin de resguardar las relaciones entre los papás e hijos en el ámbito jurídico. El contenido que vamos a ver a continuación va a ser principalmente la Constitución Política del Estado, entre otras normativas como el Código de la Familia 603, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley 548, y la importancia que es que como padres, como familia, podamos tener responsabilidad tanto espiritual, moral y legal en la crianza de los hijos. Bueno, para comenzar, debemos entender principalmente qué es una norma jurídica. Una norma jurídica se diferencia de otras normas porque esta es una regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo que regula la conducta humana por medio de una prescripción, autorización o prohibición. Presupone que su incumplimiento genera una sanción coercitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que una norma jurídica es diferente a una norma social, por así decirlo, porque ésta establece un parámetro de acción. ¿Qué quiere decir? Que te puede autorizar, te permite o te pone un límite en cuanto a cierta acción que la sociedad o el ciudadano puede realizar en su entorno o en su libre albedrío. Por lo cual, al ser jurídica, presupone que al no ser cumplida o al ser transgredida esta norma, conlleva una sanción, siempre. Entonces, esa es la diferencia de una norma jurídica con una norma social. Una vez entendido qué es una norma jurídica, podemos pasar al principio de jerarquía normativa. ¿Qué quiere decir? Que este principio sobre todo regula o viene a definir cuál sería la normativa de aplicación preferida en caso de existir otras en contradicción o en diferencias de interpretación o cualquier otro conflicto relacionado a una ley, un decreto, resoluciones o incluso actos administrativos y contratos entre personas.
El principio de jerarquía se rige sobre todo para definir cuando existen derechos que están siendo contradictorios o existen una problemática social que conlleva el preponderar qué derecho viene a estar por encima de otro. De este principio de jerarquía nos derivamos a entender la pirámide de Kelsen. Mencionando la pirámide de Kelsen es importante mencionar el artículo 410 de la Constitución Política del Estado que establece el principio de normativa jerárquica que viene a aplicarse aquí en Bolivia. La Constitución, como aquí en Bolivia, como en otras partes del mundo, establece cómo estas normas jurídicas van a ser aplicadas y cómo estas no pueden contraponerse una sobre otra. Y sobre todo, que la Constitución política viene a ser la norma suprema que está por encima de todas las demás normas. Y todas las demás normas que vienen a ser aprobadas y están por debajo de la Constitución deben estar bajo el lineamiento que ya las normas que se encuentran establecidas en la Constitución. Es decir, que no pueden contradecir ningún derecho o garantía o cualquier directriz que dicte la Constitución en torno al funcionamiento o el reconocimiento de los derechos fundamentales que tiene cada persona. Entonces podemos ver que de acuerdo con el artículo 410, en Bolivia la Constitución es la norma suprema. No hay otra por encima de ella. Sin embargo, este artículo también reconoce el bloque de constitucionalidad que reconoce que también existen tratados y convenios internacionales que están a la par de la Constitución Política del Estado. Y estos netamente vienen a ser aquellos que tratan derechos, o mejor dicho, reconocen los derechos humanos, ¿no? En materia de derechos humanos. Entonces está la Constitución como norma suprema, no existe ninguna ley que esté por encima de ella. Están las leyes como normas generales. Bajo la Constitución puede ser federal o estatal, los reglamentos que detallan ejecuciones de las leyes subordinadas a estas y la Constitución. También están, por último, las ordenanzas, que son regulaciones más específicas de nivel local o municipal. Entonces vamos desde arriba con la más importante hasta la menos importante, por así decirlo. Bueno, como habíamos mencionado antes, como nuestra Constitución Política del Estado es nuestra norma suprema, no hay otra por encima de esta, es importante reconocer que la Constitución eh, es, por así decirlo, la madre de todas las leyes. Entonces regula los derechos fundamentales, las garantías de las personas y también el rol del Estado frente a la familia. Entonces, de ahí la importancia de conocer estos artículos. El artículo 59, que reconoce que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la familia, a una convivencia familiar. De a partir del artículo 362 62 al 65 establece cuál es el rol de la familia y cómo está la familia reconocida a nivel normativo en la Constitución. Entonces, en el artículo 62 vemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, recibe protección del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia viene a ser una entidad fundamental para el funcionamiento de la sociedad a nivel nacional. Por lo tanto, el Estado tiene un rol de protección, de cuidado y no de injerencia frente a la familia. También el artículo 63, en cuanto a los matrimonios, las uniones libres, que de acuerdo con la Constitución, el matrimonio, tanto la unión libre, tienen los mismos efectos siempre que exista voluntad libre y consentimiento. También hay que entender que si bien el matrimonio y la unión libre son dos relaciones distintas, por así decirlo, a nivel jurídico, ya que el matrimonio se encuentra reconocido a partir de la firma del acta, la unión libre necesita también ser registrada para que se pueda reconocer que existe una unión libre.
y estas personas puedan tener también los derechos que les adquieren. En el artículo 64, la mamá y el papá tienen el deber compartido de la crianza, cuidado, educación y alimentación de sus hijos. Es decir, que la Constitución también establece equilibrio dentro de los deberes paternales o de la patria potestad. En el artículo 64, el caso de la separación, el interés superior de los hijos prima y ambos padres mantienen derechos y deberes. ¿Qué quiere decir? Que también la Constitución ya en el artículo 64 establece que por encima de los derechos, de los deberes que tienen los papás, también reconoce los derechos del menor, del niño. Entonces, el interés superior quiere decir que ellos van a velar porque el niño tenga una seguridad jurídica y un ambiente en el que él se pueda criar de la manera más sana. El artículo 65 dice que se garantiza la igualdad jurídica de hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Solo basta con que él sea registrado el menor, ¿no? En este caso ya no necesita la mamá comprobar que el hijo es suyo, sino que netamente basta con que lo registre. Por otro lado, vemos la normativa, dentro de la normativa nacional boliviana, el Código de las Familias y el proceso familiar, que es el 603. Esta, más que todo, viene a ser un código que regula las relaciones familiares, tanto matrimonio, unión libre, filiación, patria potestad, guarda, custodia, adopción, pensiones y procesos familiares. Como vemos en el artículo 6 y 7 de los principios de protección integral e interés superior del niño, establece nuevamente el interés del niño, la protección integral del menor. En el artículo 9 reconoce a la familia como el ámbito de efecto, protección y desarrollo. Vemos en el artículo 12 también la igualdad de los derechos y deberes de la madre y el padre, es decir, que ambos tienen igual potestad con respecto a la forma en la que quieren direccionar la crianza de los hijos. En el artículo 18 al 22 también reconoce la patria potestad de los padres que ejercen sobre la representación legal de los hijos, la administración de sus bienes, la crianza y el cuidado, ya que como vamos desglosando o adquiriendo más conocimiento sobre la normativa y la forma en la que se ejerce la patria potestad, no solamente dentro del ámbito familiar, sino todo lo que conlleva el ámbito em, económico también, la forma de crianza, la educación, la salud, todo eso es parte de la patria potestad que se reconoce en este código. Vemos también el artículo 129 al 135, la guarda y custodia. ¿Qué quiere decir? Que la prioridad se da a los padres en la crianza, salvo casos excepcionales de riesgo. En caso de que se haya o exista un riesgo potencial para el menor y este riesgo venga a ser reconocido o vengan a haber evidencias que efectúen que la patria potestad sea quitada a los padres y venga a adquirir esta patria potestad el Estado sobre el menor. Asimismo, el artículo 145 sobre las pensiones familiares como una garantía de apoyo económico a los hijos. Como bien sabemos, aquí en Bolivia, con respecto a las pensiones, los padres deben cumplir con las pensiones que vienen a ser declaradas por el juez de acuerdo al nivel económico eh, que perciba esta persona. También tenemos el Código Niño y Niño Adolescente. Este código o esta normativa nacional, más que todo, regula los derechos, deberes y garantías de todos los menores de edad de 18 para abajo en Bolivia. Incluye disposiciones sobre identidad, educación, salud, protección, eh, participación social y responsabilidad de los papás. Este código en concreto establece los derechos de la infancia reconocidos también en la Convención Internacional. Refuerza la idea de que los padres son los primeros responsables de la crianza del menor, pero que también el Estado debe actuar en casos de riesgo y desprotección. Por ejemplo, mencionamos el artículo 12
que establece el derecho a la convivencia familiar y a no ser separados de sus padres salvo por protección. Como bien mencionado anteriormente, existen casos donde se demuestre que realmente existe un riesgo para el menor, solamente ahí el Estado puede intervenir. O en caso también de violencia familiar, como se da entre los mismos esposos, entre la mamá y el papá. En el artículo 15 vemos también el derecho a recibir orientación y dirección de los padres en consonancia a su desarrollo. El Estado trata de que los padres puedan tener los conocimientos necesarios para que el menor pueda desarrollarse en un ambiente sano. En el artículo 16, los padres tienen el deber de orientar, educar, corregir sin violencia y garantizar la protección. En el artículo 17, el derecho a la salud, a la educación, con deber de que los padres puedan velar por el cumplimiento de los mismos. Es decir, que dentro de la normativa nacional, como es el Código Niño y Niño Adolescente y el Código 603 o la Ley 603, se reconoce que también los padres deciden qué tipo de educación les van a dar, qué tipo de dirección les van a dar a los hijos. Entonces, este es un derecho fundamental que tienen los padres. Asimismo, vamos a mencionar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña, Adolescente y la Declaración de los Derechos del Niño, ¿no? Vemos que estos dos vienen a ser tratados de derechos humanos que protegen la libertad, la vida y la familia y la niñez. Ese es el objetivo de estas convenciones, de esta declaración. En el artículo 17, si bien podemos mencionar de la Convención eh, de los derechos del niño, también se hace una protección con respecto a la familia como una institución natural que viene a asegurar los derechos especiales de los niños, ¿no? Bueno, sobre lo anteriormente visto, podemos entender que el principio de interés superior del niño se puede decir que es como la prevalencia que tiene el menor con respecto a la actuación que tienen los padres en el entorno familiar. Una vez entendido todas estas normativas, tanto nacionales como internacionales, bien mencionando la Convención de los Derechos del Niño en la ONU en 1989, eh, vemos que existen controversias actualmente entre la normativa nacional y la normativa internacional que se vienen a aplicar en casos de contravenciones o conflictos que se dan a nivel nacional e internacional sobre qué norma va a prevalecer o qué normativa se le va a reconocer en caso de que exista un conflicto y haya una contradicción entre ellas dos. Entonces, vamos a ver más adelante casos con respecto a estos, estas normativas o estos códigos, estas leyes. Y asimismo, una vez entendido todo esto, es importante que nosotros, ustedes como padres, como familia, puedan estar informados sobre los proyectos de ley que afectan la vida, la familia y la patria potestad. Aquí en Bolivia realmente se está viviendo un momento de mucha lucha y controversias con respecto a las propuestas de ley que se han presentado a la Asamblea. Existen proyectos de ley que han sido aprobados pese a muchas solicitudes de parte de instituciones pro vida y pro familia a ser parte de la socialización y el tratamiento, como es el proyecto 092 viene a prohibir lo que es el matrimonio entre menores de edad, ¿no? Haciendo valía a los matrimonios antes de haberse establecido esta normativa. Pero vemos también que dentro de lo que es la socialización y el tratamiento de estos proyectos de ley hay interferencia internacional de los supranacionales, los gobiernos supranacionales o las instituciones u organizaciones internacionales para que estos proyectos de ley sean aprobados, ¿no? Eh, Como bien habían visto anteriormente, también existe la Agenda 2030 o 2050 con respecto a eh, la normativa que se planea aprobar para incentivar leyes o incentivar el aborto como el método más eficaz
para que la mujer se sienta segura, o que el niño, en este caso, no merezca nacer, ya no se lo consideraría el niño como un niño, sino como un producto. Entonces, es importante que la familia y los padres puedan tener primeramente, entender cuál es la defensa del rol de la familia como la primera educadora. Entonces vemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Si los padres no conocen los proyectos de ley, no conocen las normas, no conocen sus derechos, sus garantías con respecto a cómo se está dando el funcionamiento de la legitimidad que le están dando a la patria potestad o qué se les reconoce en el ámbito jurídico a los padres o qué se les está quitando de manera paulatina, los padres no van a poder tener una injerencia eh, mayor a la que se espera, ¿no? En cuanto a la educación, la moral, la religión de los hijos, la orientación de temas de sexualidad, valores y cultura, son temas que la familia, la Biblia establece que los padres deben ser los que guíen, los que den esa autoridad, los que den ese lineamiento a los hijos para que ellos puedan crecer como personas con principios y valores correctos. Entonces, como punto 2, vemos que la importancia de conocer también es una forma de evitar la pérdida gradual de la patria potestad que le es reconocida a los padres. Proyectos como el 092 que había mencionado anteriormente, que prohíbe matrimonios infantiles en menores de edad, que quita la patria potestad de los padres para poder tomar decisiones sobre sus hijos, para que estos hijos un, puedan crear un ambiente familiar y donde la menor se vea en una situación capaz vulnerable, mucho más vulnerable, donde su único recurso o la única salida que ellos vean sea el aborto, ¿no? Ese es el objetivo principal de este proyecto de ley. Entonces, a través del conocimiento de estos proyectos, es que ustedes como sociedad, como familia, como personas con conocimiento, puedan traer también, ser parte de este de esta problemática que viene acrecentándose en todas partes del mundo. Entonces, vemos que se reduce la autoridad de los padres en la toma de decisiones y otorgan al Estado y a terceros la capacidad de intervenir en la crianza de los hijos. Porque el Estado viene a asumir, y si no viene a asumir, viene a otorgar patria potestad, o a quitarles la patria potestad para darle a otras instituciones públicas. Como punto 3, el impacto directo en la vida cotidiana de la familia. Vemos que estos derechos, estas garantías, todas estas normativas jurídicas que se implementan en nuestras ciudades y nuestra nación, tienen un efecto directo sobre el niño, sobre la forma en la que la familia se va a desarrollar, sobre quién decide sobre la salud de un niño, qué educación sexual se les va a dar en las escuelas, en casos donde un menor pueda acceder a servicios sin conocimiento de sus padres, como es el aborto, de que si los padres no se informan, también se encuentran estas situaciones ya impuestas sin haber podido opinar. Entonces, realmente es un impacto que afecta en todas las formas y en todos los niveles a la familia. Tal vez no nos damos cuenta porque estamos muchas veces enfocados en nuestro trabajo, pero es importante tomar en cuenta que es parte de la seguridad de, jurídica que va a tener nuestra familia, de la seguridad como padres, como hijos, como familia, la dirección que vamos a tomar para poder eh, enfrentar las situaciones que conlleven en el ambiente familiar. Entonces, también, ¿por qué la participación ciudadana es un derecho? La Constitución Política del Estado en el artículo 241 y 242 también reconoce el control social. Los ciudadanos pueden participar, opinar y fiscalizar en la elaboración de leyes. En Bolivia es así y así mismo como se le reconoce a Bolivia, también en los demás países se les debe reconocer el control, el derecho a que ustedes como ciudadanos, como instituciones, como movimientos, tengan
la participación, la oportunidad de participar de manera eh, óptima en la toma de decisiones en cuanto a estos proyectos de ley y demás normativas que se van a venir implementando, ¿no? Como punto 4, vemos que están proteger los valores y convicciones. Eh, Padres informados defienden su derecho a educar a sus hijos conforme a su fe. Los papás tienen ese deber, tienen esa obligación de conocer cuáles vienen a ser, tienen cuáles vienen a ser, claro, las normas que de alguna forma les van a afectar, ¿no? En la toma de decisiones que van a tomar en torno a la educación de sus hijos. Está el promover leyes que fortalezcan la vida y la familia, eh, en lugar de debilitarlas. Evitar el efecto sorpresa legislativo de revenir las imposiciones de agendas externas, como había mencionado anteriormente, en el ámbito internacional. Por evitar el efecto sorpresa me refiero a que muchas leyes, muchos proyectos de ley, muchas normativas, sentencias, comunicados que se vienen dando a nivel interno de los órganos de poder, vienen a tener un efecto directo en la toma de decisiones de la familia, en la forma en la que se va a criar, en la manera en la que también el niño va a actuar, cuáles vienen a ser los derechos que se les está reconociendo. Entonces, ese es un punto principal. Podemos decir que en conclusión hemos visto cuatro ejes principales. Primeramente, hemos visto la normativa nacional como la que es una norma jurídica, cómo se reconocen o cómo se avanzan estas normas, eh, cuáles son las normativas aquí a nivel nacional que tocan temas de la familia, los derechos de los menores, los niños, las mujeres, los adolescentes, como es la Constitución, la Ley 603 del Código de Familias, la Ley 348, entre otras leyes también. Los derechos y deberes, principalmente la Constitución establece y reconoce la familia como núcleo principal de la sociedad. Como bien habíamos mencionado antes, ya el reconocimiento de la familia como el núcleo principal le da a los padres, le da a los hijos, le da a esta institución que es la familia la potestad de tomar decisiones, de ser reconocido a nivel político y a nivel social. También la importancia de los proyectos de ley, tener conocimiento de qué proyectos de ley se están tratando, qué se está trabajando por debajo de las normas que ya se encuentran reguladas en nuestro país. Es importante a través de esta regulación y esta fiscalización o este control ciudadano que como papás, como personas individuales debemos hacer, el precautelar los derechos y ejercer las garantías constitucionales que nos otorga el Estado para poder ser partícipe de la toma de decisiones que en un futuro y actualmente ya están afectando la forma en la que vivimos. La normativa internacional, como bien había mencionado anteriormente, las supranacionales y el poder global. Las supranacionales son instituciones como la OMS, entre otras, que vienen a tener un poder por encima de del poder nacional. Por esto podemos explicarlo de una forma en que hay mucha controversia con respecto a el bloque de constitucionalidad y la normativa nacional, porque la normativa nacional se viene a aprobar mediante una asamblea constituyente que establece o conforma la constitución política del Estado a través del poder de la soberanía que viene a determinar o a establecer las normas y los derechos y deberes que van a ser reconocidos en la norma suprema o norma madre que viene a ser la Constitución Política del Estado, como también la facultad del órgano legislativo para poder eh, rechazar o aprobar un proyecto de ley o una normativa, así como también la facultad que tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional para velar que la Constitución sea reconocida.
Entonces, aquí la pugna está en que estas supranacionales se ven como el principio pro persona, por así decirlo. Entonces, al verlo como pro persona, de que velan por específicamente los derechos de esa persona, ven cuál derecho se le va a atribuir o cuál derecho está por encima de los otros o se le va a reconocer, ya sea que ésta tenga una contradicción con la normativa nacional, siendo el caso en el que ese país haya reconocido o haya sido o haya ratificado ese convenio internacional, ¿no? Entonces, para continuar, eh, voy a explicar un ejemplo práctico con respecto a la aplicación en materia familiar. Por ejemplo, en una unidad educativa se emite un reglamento interno que prohíbe a los papás intervenir en los contenidos de educación sexual impartidos a los estudiantes, ¿no? Podemos ver que este reglamento no restringe, no puede restringir en realidad un derecho reconocido por la norma superior que es la Constitución Política del Estado, al declarar que en el artículo 64 que se les reconoce el deber y el derecho a los padres de elegir sobre la educación y orientación de los hijos. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño también en su artículo 5 y 18 reconoce la responsabilidad primaria de los papás en la crianza y educación. Esto quiere decir que este es un caso que si bien se puede dar o se viene dando en el caso de que en ese colegio donde ustedes han inscrito a su hijo o al menor o tienen cierta conflicto con normas que se han instituido, es importante que ustedes conozcan su derecho y sepan que como padres, como personas individuales, tienen poder en la toma de decisiones que se van a ir dando, que les tienen que reconocer y están por encima de cualquier reglamento administrativo. Podemos ver un segundo caso, que es la aplicación entre leyes y tratados internacionales. Supongamos que una ley nacional permitiera prácticas que atenten contra la unidad familiar o limiten injustificadamente la patria potestad. Si esa ley contradice un tratado internacional ratificado por Bolivia, como la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 17 que establece eh, o se prevalece en el tratado internacional, los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos declaran derechos más favorables que los contenidos de la Constitución y se aplican preferentemente en esta. ¿Qué quiere decir? Que el juez o la autoridad debe aplicar la norma más favorable a la familia y a los derechos humanos, incluso si está en un tratado internacional. Entonces, esto asegura que Bolivia cumpla con los estándares internacionales de protección del menor. Por ahora, eso ha sido todo de parte de la normativa familiar. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a este tema. Bueno, creo que hemos llegado al final y agradecerte infinitamente por esa exposición magistral de nuestros derechos, nuestras obligaciones, pero por sobre todo algunas cosas que desconocemos, ¿no? Y que tenemos que prestar atención, como dicen, a la letra pequeña.